constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 5 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy en Matices, por dicha, en el horario común, que es de 2 a 3 de la tarde, transmitiendo en radio, transmitiendo en Facebook, a través de la cuenta de Noticia Monumental. Esta noche nos pueden observar en Canal 2. Además, pueden descargar los servicios de podcast en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Gracias a la gente que ya nos reporta sintonía a través del Facebook, como Miguel Gamboa, que dice saludos Randall. Un abrazo a Marco Vargas también, que nos reporta sintonía. Y pues gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de salud mental y la salud mental en Costa Rica. Y por eso invité a 2 psicólogas que forman parte, además, de la Comisión de Políticas Públicas del Colegio de Profesionales en Psicología. Una de ellas es doña Carla Prendas, que la hemos escuchado muchos años en su faceta política como exdiputada de la República, pero doña Carla es la secretaria de la Comisión de Políticas Públicas del Colegio de Psicólogos, o Profesionales en Psicología, es el nombre correcto. Doña Carla, ¿cómo le va? Bienvenida a Matices, ¿qué tal? Hola Randall, qué gusto estar de nuevo por acá en este momento compartiendo un espacio muy valioso junto a mi compañera Ingrid Naranjo desde el Colegio Profesional en Psicología. Hablar de salud mental en el país, en la incidencia de políticas públicas, es un tema trascendental desde siempre y hoy más que nunca, así que espero que el espacio sea de mucho provecho. Muchas gracias, doña Carla. Doña Ingrid Naranjo es la coordinadora de la comisión. Doña Ingrid, bienvenida a Matices, ¿cómo le va? Muy bien usted, más bien muchísimas gracias por el espacio, bienvenida también a Carla y gracias por acompañarnos en esto, que para el Colegio de Profesionales en Psicología es siempre un espacio para externar cuál es el rol, la posición y como ente activo en nuestra vigilancia de la salud mental. Muchas gracias a Fulmer Vargas y a Steven Solano. Steven nos saluda desde Tejar del Guarco en Cartago. ¿Cuál es, para ubicarnos, la situación actual, doña Carla, de la salud mental en Costa Rica? Porque realmente yo planeando el programa tenía algunas dudas respecto a si hoy hay más afectación de la salud mental o si hoy nos percatamos de la real afectación que hay en el país sobre salud mental. O sea, es decir, si es un tema de que ahora hay afectaciones más frecuentes sobre la salud mental o es que ahora nos damos cuenta, doña Carla. Sí, hemos estado haciendo reflexiones en el país sobre el tema de salud mental hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Desde espacios profesionales, técnicos, así como desde espacios de toma de decisión sobre la importancia que es priorizar en el país de la manera que corresponde lo que tiene que ver con salud mental desde un enfoque adecuado e integral. Y esa es una discusión compleja, es una discusión histórica. Y partiendo de lo que estás diciendo, Randall, creo que necesariamente tenemos que comenzar a conversar el tema del COVID, ¿verdad? De la pandemia, antes y un después, ¿verdad? Y cómo esto nos golpea en la cara, ¿verdad? Y entonces nos damos cuenta de las grandes deficiencias y del incremento que tenemos como mundo y como país en el tema de abordar como tiene que ser el tema de salud mental. Ese es un tema que se ha caracterizado por estar estigmatizado. Entonces es un tema en que también históricamente no es que no sucedía, ¿verdad? Sucede mucho el impacto de la salud mental anteriormente y por muchos años, pero se ha venido haciendo una construcción educativa tratando de normalizar que ese es un tema del que hay que hablar, de que hay que tener redes de apoyo, de que es un tema de derecho humano de acceso a la salud, de que el Estado tiene que ser facilitador, que es un proceso normal. Y eso del estigma nos permite hoy, ¿verdad?, comenzar a hablar como con más claridad de la necesidad y las redes de apoyo y lo que sucede con la salud mental. Tenemos impactos complejos
ya hoy, a mí me parece que más complejos que antes. No significa que antes no estuvieran complejos, creo que la diferencia es que ahora nos informamos un poquito más y que estamos hablando más del tema, pero podríamos hablar una serie de situaciones socioeconómicas, biopsicosociales, que repercuten precisamente por esas debilidades que todavía tenemos en el país, sin duda. Saludos a Tere, que nos saluda, de parte de Pedro Cerda. Saludos, don Pedro. Humberto Zúñiga en Nueva Jersey. Aurora Sánchez, saludos en San Pedro de Montes de Oca. Doña Ingrid, yo no pretendo ser grosero con esto, pero realmente voy a ser sincero, ojalá no peque de tosco, pero es que antes, hace algunos años, la salud mental solo les importaba a ustedes. Sí. A los profesionales en esto, pero no era un tema del que se hablara abiertamente, doña Ingrid. Correcto. Tiene usted toda la razón, Randall. Vea qué interesante porque sigue siendo un estigma con el que tenemos que luchar, incluso hoy en el 2023, después de una pandemia, como bien lo expuso Carla. ¿Qué es lo que pasa? Que se sigue todavía estigmatizando y asociando a las personas, por ejemplo, con un trastorno depresivo, con una situación de ansiedad que hemos querido ir normalizando, ¿verdad? Que se puede padecer, se puede cursar con y se puede salir con un buen tratamiento, pero que lamentablemente las personas siguen pensando en el mito asociado a la salud mental de que las personas que requieren ir al psicólogo son personas que están locas. Entonces seguimos trabajando con ese estigma. Y si usted me permite, en esos términos, vea que importante porque frente a lo que comentaba la compañera Carla y a este estigma que nos acompaña, para el Colegio de Profesionales en Psicología y sobre todo para esta Comisión de Políticas Públicas es muy importante porque los estudios develaron que en Costa Rica el incremento en temas de salud mental supera el 35%. No solamente en estudios internacionales que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, sino en Costa Rica. Y eso nos incluye a nosotros como colegio. ¿Esa es la incidencia o el incremento? Es el incremento, un 35.2%. ¿En cuánto tiempo? Ha sido de la pandemia para acá, en la revisión, en la última revisión. Y imagínese usted que el aumento tiene que ver, por ejemplo, con que en situaciones donde vemos ese 35% tenemos un incremento en trastornos depresivos, que ese es el número que nos sitúa, y en el mismo lugar están los trastornos de ansiedad, que fue lo que poluló de alguna manera más popular para que nos entiendan durante la pandemia, ¿verdad? Todos estos artistas, personas influencer, figuras públicas que empezaron a hablar de sus trastornos de ansiedad o de una situación de ansiedad que nunca se había vivido. El Colegio de Profesionales en Psicología también hizo un registro y, por ejemplo, nos dimos cuenta que en términos de salud mental habían personas absolutamente quemadas, no solamente en el sector salud, sino en todo el sector que tenía que ver con administrar la salud, dar el servicio, no solamente las personas que atendían. Ese es el estudio más reciente del Colegio de Profesionales en Psicología. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos ubica a nosotros 7.6 puntos porcentuales por encima del promedio a nivel planetario en términos de trastornos mentales. Vea usted por qué es importante que este colegio y nuestra comisión articule sobre estos temas, como bien lo señaló doña Carla, que es un tema de salud pública. Sí, doña Carla, no fue que en la pandemia los ricos empezaron a sufrir la ansiedad que sufren los pobres siempre. Bueno, el tema de la salud mental necesariamente no es un tema que tenga que estar únicamente relacionado con un tema económico, ¿verdad? Es multifactorial. Pero hubieron factores en común que incrementaron eso para ya una población que de por sí ya estaba mal en salud mental, ¿verdad? Hay factores físicos y ahí, Randall, yo sí quiero decir que hemos estado acostumbrados y ha costado mucho ir cambiando eso. Y me parece que no fue grosero, sino que dicha que lo mencionaste. De pronto las únicas y los únicos que hemos estado hablando en el país e importándonos es a las psicólogas y a los psicólogos. Y hoy nos preocupa más porque la incidencia tiene que ver en esa toma de decisión para que no sea una preocupación abstracta y teórica de explicación, sino que en la práctica llegue al verdadero objetivo. Entonces, un factor psicológico afecta. ¿Por qué? Porque hemos pensado que tiene que ver con un tema biológico, que atendemos a la persona ya cuando está en la fase de depresión, de ataque de ansiedad, de intento suicida. Entonces, el estado y lo que abordamos es una manera ya de tratamiento y no trabajamos desde esa prevención. ¿Por qué? Porque alguna gente, evidentemente, en el COVID se incrementó más, se genera por una complicación económica y social, que todos sabemos a qué nos referimos, pero además el aislamiento por sí solo, el no contacto social, el fallecimiento de seres queridos, el susto y el nervio de por sí de sentir que me puedo morir,
ya te genera una colectividad de un estrés compartido que se incrementa de pronto con esos factores biológicos que ya de por sí puedo tener en algunos casos, con esos Claro. elementos que ya me venían afectando. Y se suma todo esto y esto genera una reacción muy complicada que a mí me parece particularmente que nos ha agarrado muy desprevenidos para poder darle ese trato adecuado a las personas en el marco de lo que es la salud mental, con el concepto y el abordaje adecuado y correcto que tiene que hacerse. Claro, indudablemente. Yo lo decía, doña Ingrid, yo no quiero, digamos, sonar a que la salud mental está más perjudicada en las personas más vulnerables. Bueno, no, perdón, sí quiero sonar así. ¿Sabe por qué sí quiero sonar? Voy a poner un elemento que genera ansiedad muchísimo, ¿ok? La calle, manejar, ¿ok? Entonces, digamos, yo digo, bueno, ¿cómo enfrenta esto una persona que tiene chofer, por ejemplo, y cómo enfrenta una persona que maneja? Entonces, la condición socioeconómica sí genera una situación así. O cómo yo enfrento mi ansiedad sumada a que tenga deudas o no pueda, tenga comida o que tenga una presión financiera muy fuerte, a cómo enfrento la ansiedad cuando tengo ese montón de problemas resueltos y la ansiedad viene desde otro lado. A eso me refería yo, doña Ingrid, y quisiera que ampliara respecto a bienvenido, mundo pudiente, a los problemas de ansiedad que tenemos el resto de gente. Shakira ahora factura. En la pandemia no facturó nada. Es interesante porque vamos a ver, esto que usted ha venido comentando y que bien Carla acuñaba como una situación país, tiene que ver con que la pandemia lo que nos muestra es un panorama de una realidad que teníamos enfrente y que no queríamos observar, no queríamos atender y estábamos solamente paliando. Es decir, como bien dijo Carla, estamos atendiendo en el momento terciario de la prevención porque ya ocurrió. Pero ¿qué es lo que pasa? Que usted tiene razón. Si hay algo que ha quedado claro en términos de la intervención, la atención y la promoción de salud integral en términos de salud mental, es que la pandemia vino a dar de manifiesto las desigualdades y la salud mental no estaba exenta de desigualdades. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que las personas que solamente tienen acceso a la salud pública y tienen que hacerlo a través de los procedimientos que tienen que ver con salud pública, situaciones de emergencia, atención, toma de decisiones, capacidad de respuesta del sistema hospitalario, las listas de espera, la posibilidad de atención, es muy distinta a la persona que tiene una capacidad adquisitiva para adquirir la salud privada. Y entonces desde ahí, incluso el manejo de los trastornos mentales o de las atenciones de la salud mental queda subregistrada. Y lo que vamos viendo es solamente el rezago y el residuo de las situaciones que se vienen generando. Otro elemento es que efectivamente, dentro de las capacidades que tenemos, no solamente económicas, sino de recursos, y en estos están los ejemplos que usted daba con respecto a nuestra respuesta en carretera, si bien ambas personas van a sufrir un evento lesivo, puede ser traumático, difícil en la intervención, porque, bueno, igual yo voy en el vehículo, pero el que va manejando, por ejemplo, es la persona chofer, yo voy a tener una implicancia, pero no va a ser lo mismo si de repente esa situación en carretera implica para mí un costo mayor porque yo soy la persona conductora, porque ahora tengo que irme a una situación de quién es la responsabilidad, si yo cuento con un seguro o no cuento con un seguro para la atención de un tercero, por ejemplo, etcétera. Y ahí entra todo el nivel de las personas altamente endeudadas, que lamentablemente con la pandemia también lo vimos. Entonces, ¿qué es importante para el Colegio de Profesionales en Psicología y sobre todo para esta Comisión de Políticas Públicas? Que podamos entender que la pandemia vino a botar el velo de la ignorancia, de los subregistros, de lo que no queríamos ver en términos de salud mental y sobre todo de la atención y promoción de un derecho humano a esta salud que se puede hacer en términos del servicio público como también podría hacerse desde un sistema adquisitivo en lo privado, pero que efectivamente esas desigualdades sí vienen a significar un reto. Entonces ahí es donde el Colegio de Profesionales en Psicología ha sido vehemente en exponer la necesidad de que contemos con mayores espacios para que las personas puedan adquirir el servicio a la salud psicológica, al acompañamiento, a la visita, por todas las formas posibles, sea pagando o sea accediendo a ella a través de la salud pública. Que, por ejemplo, las personas estudiantes a través del Ministerio de Educación como ente rector en esta materia, para lo público y para lo privado, entiendan la importancia de que en los equipos psicosociales exista un profesional en psicología que sea capaz de atender las necesidades de comportamiento y de salud mental de las personas estudiantes, porque ese también es un derecho. Ustedes, como profesionales en psicología, en algún momento de su vida o actualmente dieron consulta
Doña Ingrid y doña Carlos, ¿se ha dado consulta alguna vez? Yo tuve que hacer, mi trabajo es más de intervención en crisis colectiva y en los momentos por el trabajo que yo desempeño, pero por supuesto que tuve que realizarlo. Claro. Y en Era por este una caso, pregunta, sí. ujú. No, En era este por una caso, por pregunta. ejemplo, perdón. No, adelante, doña Ingrid, no se preocupe. Disculpe, para responder a su pregunta, sí, por ejemplo, yo formé parte del equipo inicial de lo que se conformó como despacho de apoyo psicológico en el 911, que luego dio pie a Claro. la conformación del CAP del Colegio de Profesionales en Psicología, que está vigente hasta el día de hoy. Entonces, esa intervención, al igual que la que hizo Carla en temas de crisis, desde su otra vitrina, ha sido parte de las articulaciones en las que hemos estado trabajando. Digamos que yo hoy sienta la necesidad de ir yo o llevar a alguno de mis hijos donde algún profesional en psicología privado. Yo llamo, saco la consulta y voy. Lo más común, a menos de que me corrijan, por eso les pregunté que si habían dado consulta, es que ese psicólogo o psicóloga me diga, Randall, este es mi número. Si usted se siente que se está poniendo muy ansioso, me escribe, apenas puedo yo le respondo y entonces yo le digo, hoy en la noche cuando voy manejando, Randall, fíjate que venía manejando y un momento a otro empecé a sentir que la ansiedad me aumentaba y empecé a mí, digamos, a Randall, realmente empecé a sentir como que respiraba caliente, como que el aire se me calienta, ¿verdad? Entonces me llamará o me escribirá en WhatsApp en 5 minutos y mira, no te preocupes, mejor estacionar el carro un ratito, necesitas hablar, pasó algo hoy importante. Ok. Caso 2, no puedo ir a una consulta privada, voy a Levi's. ¿Ustedes creen que a mí me da el número de WhatsApp en serio para que cuando me genere el mismo cuadro, o sea, el cuadro es exactamente el mismo, ¿okay? Nada más la diferencia es que puedo ir a privado o puedo ir a público. ¿Ustedes creen que en el acceso público eso va a pasar? ¿O pasa? Yo aquí quiero hacer, aquí que dicha lo llevas al plano muy concreto y voy a hablar de estos elementos precisamente por lo que estás llevando un ejemplo concreto. A ver, el tema de acceso a la salud mental se ha convertido en un privilegio en el país, ¿verdad? Entonces, si yo puedo ir a privado, lo tengo. Exacto, y además es caro, ¿verdad? O sea, el acceso es caro o por lo menos complicado para una clase económica del país, en su mayoría, como para poder estar accesándolo. Y el Estado no ha sido garante con la inversión suficiente para poder decirle a la gente, mire, la atención adecuada en salud mental es igual de prioritaria como cuando usted llega al hospital y entonces usted tiene un virus y usted está mal del estómago y le duele la cabeza y lo pasan inmediatamente y pero en salud mental no es así. El acceso al Estado en la Caja Costarricense, como Estado que lo tenemos planteado, se sugiere que pasamos a tratamientos farmacológicos y a un tema totalmente biológico, ¿verdad? Cuando los temas de prevención, de promoción o de inmediatez en el tratamiento no son accesibles para todas las personas. Entonces estamos contradiciéndonos con el acceso de los derechos humanos y el acceso al derecho a la salud con estas grandes contradicciones que dejan en desventaja a un grupo importante de personas y tenemos consecuencias. Fíjate, Randall, que llegamos al 2023 y en este país parte de las debilidades de cómo manejarlo es que no existe una ley marco de salud mental que regule todo ese esquema en el medio transversalizado de lo que es el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social, el tema multidisciplinario, porque ahora alguien preguntaba que era un psiquiatra y que era un psicólogo en el chat, veía. Porque es que resulta que la salud mental usted no solo puede dejársela al psiquiatra, ¿verdad? Porque el psiquiatra es un médico especializado necesario e importante en los contenidos de la salud mental, pero es un área del abordaje de la salud mental. O usted no puede pensar que un médico, de pronto yo estoy somatizando y me dan pastillas, se me calma, pero realmente lo que tengo es un cuadro de depresión y de ansiedad que me está haciendo somatizar. Y tenemos un gran problema para que en esa toma de decisiones y abordaje del país ese espacio interdisciplinario en donde las psicólogas y los psicólogos como profesionales y colegios 100% dirigidos en salud mental hagan un impacto para poder hacer esto más accesible, más digno y más oportuno en cualquier etapa de abordar un tema de salud mental. Porque podemos aquí llevar el ejemplo de cuando yo estoy con la ansiedad y la depresión.
pero tenemos también espacios de gente que podemos trabajar la prevención. O sea, todos tenemos los diagnósticos, todos tenemos los elementos y sabemos que cierta población o cierto territorio, por ejemplo, es más vulnerabilizado para que pueda llegar a esos elementos. ¿Y qué está haciendo el país bajo este enfoque? No, estamos esperando que usted haga la fila, vaya al seguro, vaya al EVAIS y por suerte pueda ser atendido. Tenemos impactos que se han acrecentado. El Ministerio de Salud viene y dice, mire, los suicidios y los intentos de suicidios posterior a la pandemia se incrementaron, ¿verdad? Se incrementaron. Habían 318 intentos de suicidios por año, en donde se incrementó muchísimo a personas menores de edad y adolescentes, ¿verdad? Y además vemos los factores de la seguridad ciudadana en el país, y yo veo las discusiones que hacen y todo se hace desde el espacio de intervención policial, que es parte del contenido, pero no estamos trabajando la razón, ¿verdad? Que es un tema de contenido importante, integral, que hay que seguir trabajando, que hay que abordar y que tiene que ver con la salud mental. Y el impacto de los suicidios además golpea enormemente en su mayoría a los hombres, por ejemplo, pero con un incremento significativo después de la pandemia a las mujeres. Entonces, cuando tenemos estas debilidades en el país de un marco regulatorio para que le podamos dar ese acceso garantizado de trato digno a las personas en salud mental y que no solo el que pueda pagar la consulta pública y se convierta en un privilegio pueda salir adelante con las redes de apoyo y el acceso a salud, es parte de los retos. Esta normativa que viene y que yo espero que se impulse en este periodo constitutivo legislativo es un elemento importante para avanzar en esa incidencia y en esos productos. A mí me agrada mucho de la norma que genera, que incluye a los gobiernos locales como una cosa de ley, ¿verdad? Hoy hay algunos gobiernos locales en el país, de 84 que hay, contados con los dedos de la mano y sobra, que sí están trabajando conscientemente el tema de salud mental, pero hay territorios que no son conscientes de esto y pudieran abordar muchas de las problemáticas integrales desde contenidos preventivos de promoción y de intervención desde la salud mental. Entonces, esta normativa, que es la ley 22.430, se ha hecho un avance importante. Ingrid ha estado ahí trabajando también. Se ha trabajado con psiquiatras, se ha trabajado con médicos, se ha trabajado con psicólogas, se ha trabajado ya hay un acuerdo en una moción. Se retrotrajo a este periodo constitucional para llevarlo a una discusión al primer debate. Y yo sí quiero decir que para poder lograr esto, todas las especialidades médicas y el Estado deben de estar incluidas e invertir, porque el impacto negativo de no invertir integralmente y priorizar la salud mental en un país trae un problema mayor a la economía del país y un impacto negativo a la salud pública. Yo estoy de acuerdo en que tienen muchísimos retos, que tenemos muchísimos retos como país, pero a veces las contradicciones me parecen tan groseras. O sea, realmente aquí Giselle, que es una oyente, decía, yo soy paciente de psiquiatría del San Juan de Dios. Hace un mes hice una crisis de depresión y ansiedad y fui a ver si me podían adelantar la cita porque la tengo hasta septiembre y me dijeron que no. ¿Okay? Que es diferente al ejemplo que yo puse. Entonces, cuando hay un viejo adagio, disculpen mi francés, de que siempre hay alguien más jodido que yo. ¿Verdad? Entonces, creo que todos, yo además por mi experiencia familiar, conozco algo del tema. Todos tenemos situaciones particulares respecto a la salud mental, pero yo no me imagino en zonas más vulnerables, en situaciones más complejas, en gente en desempleo, en familias donde hay presencia de violencia intrafamiliar, donde hay aspectos biológicos, por ejemplo, más marcados, lo difícil que puede ser la salud mental. Y a esa población es a la que tenemos destinada a no tener acceso. Y a la población que la lleva menos difícil, para no decir más fácil, pues sino menos difícil, la gente que la lleva menos difícil, es la que tiene acceso inmediato a la salud mental. Entonces, digo, el mundo está al revés. Y Costa Rica está al revés. Y entiendo que ante esta contradicción tan grosera, doña Ingrid, uno de los aportes es, entonces prevengamos a todos por igual. Incluso pongámosle mayor énfasis a aquellos que no tienen acceso inmediato a atención sobre salud mental. Sí, correcto. Y parte de las acciones que ha venido procurando las mesas de trabajo, como bien explicaba Carla, desde el Colegio de Profesionales en Psicología, tienen que ver con que hay que prestarle
prioridad a ese nivel de atención primaria antes de que las cosas sucedan. El problema es que para revertir estas situaciones, como bien lo explicaba Carla, hay que pasar por un proceso de deconstrucción social, y esa deconstrucción social incluye los gobiernos locales, las personas tomadoras de decisiones, y una conciencia plena de la sociedad al entender que la salud mental es un derecho humano que debe ser ratificado empezando por nosotros mismos y nuestras comunidades. ¿En qué sentido? Hay que hablar de los temas que impactan la salud mental en el barrio. Hay que conocer e identificar cuáles son los factores de riesgo para la salud mental en mi barrio. No porque las personas no los tengan identificados, sino para hacer conciencia de que estas cosas en torno a la violencia, a las desigualdades, a la no equiparación de oportunidades, a si soy mujer y soy mujer en una condición de pobreza, soy mujer en una condición indígena, soy mujer en una posición diferente, entonces también hay una vulneración en términos de género, como bien lo explicaba ella, sobre todo con el asunto de la mirada de los suicidios. Ahora que esto es importante y que lo estamos trayendo a tema en un espacio radial donde las personas tienen mayor capacidad de discusión y usted tiene un alcance importante, a nosotros esto nos llama la atención y nos posiciona ¿para qué? Para que la gente entienda que la salud mental efectivamente empezó siendo un servicio de lujo, como lo dijo Carla, pero que tenemos que llamar la atención al Estado, a la sociedad, que no puede seguir siendo un servicio de lujo cuando es un servicio de necesidad por una cuestión de derecho humano. Entonces, eso cambia la óptica. Para que eso pase, tenemos que entender que debe haber una apertura de accesibilidad desde el local más pequeñito del sistema de atención, que puede ser un EVAIS, una clínica, hasta llegar al hospital, porque la mayor dificultad que tenemos en esto es que la atención de las personas en el Sistema Nacional de Salud empieza porque tiene que ser referenciada por un médico, por una persona en una de estas instancias iniciales de la salud, hasta un hospital donde le vea a una persona especialista. Y el tema es que cuando llega una persona especialista, como lo ponían aquí las personas que están participando de esta interacción y de este intercambio de comunicación y pensamiento, es que lo mandan a psiquiatría. Y tal vez la necesidad de la persona no es desde la observancia biomédica, biomedicinal, del proceso de un sujeto que está atravesando una situación de crisis en su salud mental. No necesariamente llega, por ejemplo, a la condición de ideación suicida, no necesariamente llega, por ejemplo, al trastorno depresivo mayor o al trastorno de su salud mental con una situación de ansiedad o cualquier otro de estos cursos. Tal vez es solo una crisis que está atravesando y necesita una escucha atenta, una escucha guiada, un profesional de la psicología que pueda hacer esa atención. El tema es que por la forma en la que se dictan los procedimientos hospitalarios en la salud pública, hay toda una tramitología hasta que usted llegue al psicólogo o a la psicóloga, cuando debería de ser al revés, porque para poder prevenir, este psicólogo podría pensar en una evaluación integral en el que las cosas sucedan y la persona no requiera un medicamento, como están diciendo aquí. El acceso a la medicación fuera del servicio público es absolutamente caro. Entonces, no todos los casos requieren medicación y toda la mayoría de los casos deberían de ser observados en conjunto, que es parte de las propuestas que tenemos en la Ley de Salud Mental que se está proponiendo como esta acción afirmativa en la que el Colegio de Profesionales en Psicología busca sensibilizar sobre la importancia del trabajo interdisciplinario, multidisciplinario y evitar esos costos altísimos de medicación en la salud de las personas. No siempre se ocupan, pero siempre es necesario observar integralmente ese diagnóstico. Déjeme pensar en un ejemplo para ver si le capté bien, doña Ingrid. Digamos que yo me quede, no sé, en un año o en 2 años, 4 veces sin trabajo. ¿Ok? Y entonces yo empiezo a hacerme en mi mente la autopercepción de que yo no sirvo como profesional, nadie soporta mi forma de ser, me cuesta mucho socializar y empiezo a desordenar, digamos, mis pensamientos. ¿Okay? Y eso me genera un ataque de ansiedad o un cuadro de ansiedad y depresión. ¿Okay? Entonces yo voy al psiquiatra, el psiquiatra me da un medicamento y me dice, ¿ya no vuelve a sentir ataques de ansiedad? No, señor. ¿Y sigue sintiéndose una basura de persona? Sí, señor. ¿Y sigue sintiéndose incapaz? Sí, señor. ¿Y sigue sintiendo que tiene problemas de socialización? Sí, señor. Pero ya no le dan ataques de ansiedad. No, señor. Entonces, la medicación nos cubre cómo lo somatizamos, ese desorden de, disculpen que hable en términos tampoco científicos, el desorden de pensamientos y de percepciones, ¿ok? Que podrían haberse prevenido con que yo vaya donde un psicólogo o psicóloga y me dice, vamos a ordenar los pensamientos. ¿Por qué vos crees que sos, que te cuesta socializar? Pero ¿no te parece más bien que eso se debe a circunstancias, bueno, no sé,
ustedes son los profesionales, que se ordenen los pensamientos para no llegar al cuadro que se evita gracias a medicación, no porque se haya arreglado, digamos, el origen de esos cuadros. Eso fue lo que me quiso decir en algún momento, doña Ingrid. Sí, porque además usted tiene razón en algo que es importante en términos de diagnóstico y de atención. ¿Cuál es el origen? ¿De dónde viene esa sintomatología que usted está presentando? Cuando no hay una causa orgánica que tiene que ver con una desregulación emocional por concepto de la bioquímica y no necesitamos una medicación, pero tiene que ver con un desajuste en tema de mis creencias irracionales, de mi pensamiento, de la percepción que yo estoy teniendo, de todo el proceso y el entorno social que puede hacerme a mí ver las cosas difíciles mucho más de lo que son y minimizarme a mí los pensamientos con los que no puedo dar una respuesta objetiva, real, menos idealizada y menos fuerte en términos de mi emocionalidad. Entonces es ahí donde necesitamos esa visión integral. ¿Qué es lo que pasa? Que efectivamente también, a pesar de, vea la dicotomía, ir al psicólogo es una cosa de locos, es mal visto, pero ir al psiquiatra y estar tomando medicación es un tema cliché. Es muy lujoso, es muy importante para algunas personas en la sociedad todavía hoy día. Necesitamos entender que la salud mental es un derecho humano que requiere una revisión integral y que las personas necesitan también tomar conciencia de que es tan importante como tomarse la foto haciendo ejercicios en el gimnasio. Pues no te vas a tomar la foto si no querés asistiendo al consultorio del profesional en psicología y de la salud mental. Pero sí es importante atacar el origen, porque usted bien lo citó. Lo demás estaría atendiendo solamente la consecuencia, pero integralmente, ¿qué necesitamos? Entonces, hay que pasar por entender que en este proceso, las personas que nos consultan para entender de dónde viene, qué pasa y que hay formas, métodos y enfoques para trabajarlo. Cada uno de nuestros profesionales a lo largo y ancho del país está debidamente capacitado en muchas escuelas, en muchos enfoques y con muchas técnicas y herramientas. Lo mismo pasa en la medicina o en la psiquiatría como una especialidad de la medicina. Hay algunos psiquiatras muy bien especializados en psicoterapia que hacen un trabajo integral diferente, incluso trabajamos uno a uno, ¿verdad? No, la condición es que no te voy a atender si no vas primero al psicólogo y una vez que el psicólogo me diga y compartamos esa información, vemos si es necesario la medicación o al contrario, puede ser que yo determine que no voy a seguir atendiendo a una persona si no entra a psiquiatría para una valoración porque probablemente no habría adherencia al tratamiento si no tenemos otro tipo de referencia. Claro. Esa integralidad es la que es necesaria hoy día. ¿Esto tiene un costo? Sí, muy alto, que necesitamos que pase por el tema de las políticas públicas, de la conciencia de la ejecución de los tomadores de decisiones a nivel de gobierno, para que sea un acceso a la salud no desde el privilegio, como bien lo señaló Carla, sino desde el derecho humano a la salud integral. Voy a ponerme de abogado del diablo un momentito. De esos estaba un epidemiólogo de la caja aquí en Matices. Estábamos hablando de hipertensión. Entonces yo le decía, doctor, perdón, pero es que a veces yo lo que siento es que si como sal soy hipertenso, si como grasa soy hipertenso, si tomo café soy hipertenso, si tomo azúcar soy hipertenso, si vuelvo a ver feo a alguien soy hipertenso, si soy pues, o sea, al final le dije, ¿por qué no aceptamos que la hipertensión es parte de la vida actual y entonces la asumimos como lo normal tener la presión alta? ¿Verdad? Por supuesto que estaba siendo provocador en la pregunta. No es que el ritmo de vida actual exige de por sí ya, doña Carla, castigar un poco la salud mental porque no hay forma, o sea, aquí, digamos, que es incompatible el ritmo de vida actual con una salud mental absolutamente perfecta, doña Carla. Sí, yo creo que el análisis está interesante. Yo creo que no necesariamente uno puede tener una salud mental perfecta porque es normal y es parte de ser humano sentir tristeza, sentirse bravo, brava, sentirse frustrado, sentirse enojado, sentirse mal, sentirse que ya no se puede. Eso es parte de ser humano. Entonces, el problema es si te quedas en la frustración, el problema es si no tenés redes de apoyo y te quedas en el enojo, el problema es si me agarro una depresión tan fuerte porque me quedé en la tristeza, no logré salir y me suicidé porque no tengo cómo abordar mi salud mental, porque ni siquiera tengo claro qué es lo que me está pasando. Lo malo es eso, ¿verdad? Yo creo que también normalizar y aceptar
que todas y todos pasamos por momentos difíciles y que requerimos de apoyos y de redes y de atención, es parte de lo que estamos intentando hacer. Y usted decía algo, Randall, parece como que todo está al revés, ¿verdad? Y como que el país está al revés y que, ¿verdad? Las cosas se dicen, se hacen y no se consideran para la toma de decisión. A mí me parece que plantear el tema de salud mental como un eje central, y yo diría transversalizado a esas políticas de Estado, llámese economía, llámese social, llámese seguridad, es fundamental para que tenga un efecto positivo, ¿verdad? Yo no estoy visualizando, y creo que Ingrid tampoco, ni los profesionales en salud mental, como que eso está fuera de todo, sino es cómo esa toma de decisión está impregnada y transversalizada ahí. ¿Por qué? Porque, a ver, yo sigo muy preocupada, ese es otro tema, pero me parece que es parte de lo que podemos analizar, el tema de las jornadas 4x3, así como está, y el impacto que esto puede tener si no se modifican cosas o si no se atienden situaciones en la salud mental para alguna población que ya de por sí está afectada y que ya de por sí está excluida. Entonces, si no logramos entender ese argumento para tomar decisión en una política o en una decisión que se supone que es para generar empleo y para reactivación económica, nos puede traer otra reacción que no logramos esto y nos empeora la situación. Por ejemplo, si no entendemos el tema de salud mental y hacemos un acceso transversalizado, integrado, adecuado, que nos permita ir entendiendo esto en temas de políticas públicas, de seguridad ciudadana, como tiene que ser en todos los niveles, priorizando en algunas acciones más precisas en algunas poblaciones o territorios que en otros. Entonces, ¿qué resultado vamos a tener cuando los muchachos están en deserción, cuando han sido parte de hogares muy disfuncionales sin apoyo, de pobreza, de abuso sexual? ¿Qué red de apoyo tuvieron en el Estado para poder hacerle frente en esa primera etapa de darse cuenta que lo que estaba pasando no estaba solo, que podía salir adelante y no terminar en suicidio o delinquiendo, ¿verdad? Matando a otros muchachos y muchachas por este tipo de situaciones o a otras personas? Entonces, eso es lo grave del llamado que hacemos nosotras desde la Comisión y el Colegio en Salud Mental. Y también creo que hay que hablar mucho de esto, hay que hablar mucho de esto, hay que hablarlo en todos los espacios. Entonces, pues agradecer siempre, Randall, que sos muy consciente de muchos temas que hay que visibilizar, pero hablar de esto en los medios nacionales, hablar mucho de esto en los diferentes espacios de toma de decisión, llámese gobiernos locales y su incidencia, llámese Asamblea Legislativa para esos proyectos de ley en donde hoy ese proyecto de ley, sin hablar del impacto negativo en salud mental y lo que va a incrementar, por razones evidentes, si no se considera, después vamos a estar diciendo en un tiempo, uy, qué torta. Y pues se lo dijimos, está documentado, pongámonos de acuerdo, si no lo hablamos con el Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, este es el esfuerzo que estamos haciendo, porque la preocupación también es que desde el privilegio, no se quede esto en una discusión de una mesa de profesionales interdisciplinarios, desde el conocimiento académico y abstracto, sino que de verdad pueda llegar a esa incidencia para poder afectar, dándonos cuenta que es algo normal, que a todos nos pasa, pero que no es normal que usted se quede ahí y que dése cuenta que tiene redes de apoyo y posibilidades para poder salir adelante. Y que cualquier toma de decisión que se haga en este país que impacte la política pública, necesariamente usted tiene que ver el impacto de salud mental, porque somos seres humanos, ¿verdad? Entonces los seres humanos, si no hay una repercusión de una acción y me va a agotar, ya de por sí el sistema está complicado, la información no me deja descansar, estoy respondiendo, almorzando, contestando el correo, el celular, el trabajo es complicado ya de por sí, la información es convulsa y además se generan una serie de acciones sin redes de apoyo para poder salir adelante. Bueno, imagínense cuáles serán los resultados en un mundo que seguimos viéndolo al revés y tenemos la información y la posibilidad de cambiarlo o de mejorarlo o de que el impacto sea menor y poder pensar, como lo hacemos desde la psicología, la comunidad, el ser humano y la familia como centro de atención en las propuestas, en las decisiones y en la atención en este país, que es parte de la discusión que hemos llevado a todos los espacios. A mí realmente me preocupa mucho el contexto. Basta, digamos, con ver, hay una frase que uno usa cuando le arrean en redes, ¿verdad? Entonces le arrean de una vez y uno dice, todo bien en casa, ¿verdad? Que es como una frase burlista para decir, hey, suave, tranquilícese. Pero es que ya no me alcanzan a mí, a mucha gente, el tiempo para responder todo bien en casa a todo el mundo, porque realmente, digamos, lo que notamos es una volatilidad muy, muy fuerte en redes, por ejemplo.
ayer no, hoy en la mañana, yo entiendo que no todo el mundo trabaja en lo que yo trabajo. Hoy en la mañana iba a dejar a mis hijos al colegio y entonces había una presa tremenda en Cartago, ¿no? Saqué el teléfono un momento para empezar a leer los reportes de mis periodistas, ¿no? Y entonces yo agarré el teléfono y empecé, entonces decía, OIJ, allanamiento, cinco detenidos, Limón, homicidio. OIJ, allanamiento, Moravia, sicariato. OIJ, allanamiento, Patarrá, robo de carros. Se reporta herido con arma de fuego en tal lugar. Se reporta herido con arma blanca en tal lugar. Cruz Roja confirma fallecimiento, ¿verdad? Eran como 8 seguidos. Y entonces mis hijos me dijeron, ¿qué pasó, va? Y yo, de nada, que digo que el arranque del país el jueves en la mañana es realmente complicadísimo, ¿verdad? Y después llego, ya los dejo en el colegio y yo venía para Repetel y entonces uno de mis hijos me dice, ¿ya llegaste? Y yo no, mi amor, porque hay un muerto en Circunvalación, una persona que falleció lamentablemente en un accidente de tránsito. Digo, ya de por sí digamos, el contexto en el que vivimos con las más altas tasas de inseguridad en la historia del país, con un desempleo rampante, hay casi 1.800.000 personas que decidieron no salir a buscar trabajo, con un desempleo cercano al 10%, con un endeudamiento altísimo. Digo, todo el contexto de por sí es bastante complicado. Doña Ingrid, como para manejar también mis cosas personales. Esto tiene que ver con algo que para el Colegio de Profesionales en Psicología ha sido punta de lanza. Por ejemplo, así como identificamos estas situaciones país, identificamos aquellas que nos generan mucho más calma, aquellas actividades de carácter positivo, qué es lo que estamos consumiendo, qué es lo que necesito consumir. Debemos aprender a ser un poco más selectivos y selectivas, sin negar la realidad del país. Los temas de autocuidado, los temas de autorregulación, los temas del reconocimiento de mis propias necesidades y de mis impactos. Debemos saber que, por ejemplo, a qué medios accesamos la información, qué tan veraces son, qué necesito yo de la información del país para poder tener un panorama de la realidad sin que esto a mí me genere un detrimento en mi salud mental, pero tampoco me desconecte de esta situación país que es importante para mi toma de decisiones diaria, desde el colapso en las carreteras y tomar una ruta alterna hasta las situaciones de violencia que están amenazando mi comunidad y a mí mismo, a mí misma en el trayecto a la casa, a los estudios o a la vida ordinaria. Y aquí es donde el Colegio de Profesionales en Psicología ha hecho un avance importante en materia del reconocimiento de las posibilidades que se le pueden dar a las personas en salud mental mientras se logra cambiar el acceso a esta. Entonces tenemos, y la invitación es que puedan ingresar a la página del Colegio de Profesionales en Psicología, psicologiacr.com, para que puedan identificar, por ejemplo, que tenemos espacios para la atención psicológica teledirigida o de call center, donde se le puede brindar una escucha y direccionarlo en términos de si puede o no puede económicamente solventar una atención especializada y profesional, donde también tenemos una ruta de acceso en el teléfono Aquí Estoy o la línea Aquí Estoy, que es en conjunto con el Ministerio de Educación, donde podemos hablar de temas específicos para la atención y la intervención en temas de suicidio, donde hay una serie de recursos que usted puede acceder como público en general o como persona gremiada, que no estamos exentas también de esta situación, para poder vincularse a elementos de autocuidado, a elementos de regulación, a dónde es que podemos acudir nosotros en nuestro espacio. La invitación es que usted conozca su gobierno local, revise las oficinas, cuáles son los recursos con los que se cuenta para brindar un apoyo de carácter psicosocial, psicológico, especializado, con profesionales de las diferentes áreas de la salud mental, para poder calmar estas situaciones que nos acontecen. No podemos desconocer la realidad nacional, pero hay un tema de autorregulación y autoconocimiento y autocuidado que tiene que ver con cuánto estamos consumiendo y cómo es que estas cosas a mí me impactan en términos de esa realidad con la que ya yo no puedo sostener mi emocionalidad y no puedo convivir. Si esto es un detonante de la alteración que yo sufro en el estrés, en el manejo de mis emociones, en mi autorregulación en carretera, yo debería de aprender a ser un poco más selectivo en ese consumo. El tema es que también hoy la digitalización nos pone en una inmediatez que es absorbente. Nosotros, así como es usted una persona de la comunicación y del periodismo y tiene que estar atento porque esto es su trabajo, las personas de a pie, las que no nos dedicamos a esto, estamos primero en la noticia que incluso cuando ustedes la vayan a dar. Hoy ya no hay primicia, hoy ya no hay nada secreto, hoy una persona es una persona informante, es una persona que comunica porque lo hace a través de su dispositivo electrónico. Pero el tema es cómo esto me impacta mi salud integral, sobre todo mi salud emocional. Entonces ahí nosotros hemos hecho un llamado a esa canalización, a esa selectividad, a esto
esto que usted como medio de comunicación está haciendo, que es servir la mesa, como bien lo dijo Carla, para entender que la salud mental es un derecho y como derecho requiere un compromiso personal y ciudadano para empezar a identificar por lo menos cuáles son los factores que a mí me ponen en riesgo. Ese autocuidado y esa evaluación es importante. Identificar a nosotros qué nos desborda, a nosotros qué nos irrita, con qué no estamos pudiendo salir adelante. Y eso me lleva a pedir una ayuda adecuada, una ayuda profesional, una ayuda selectiva de mis necesidades y de mis capacidades para adquirir, solventar esas necesidades. Entonces sí, hay una situación país que ya de por sí conocemos, que no es alentadora, pero hay un montón de buenas situaciones que están también sucediendo y que tal vez no somos capaces de viralizar en estas capacidades digitales, porque nos hemos acostumbrado, como lo dijo Carla, a normalizar lo que enferma, porque a veces es más sencillo estar incómodo en temas de salud mental que ponernos cómodos porque requiere un abordaje de cómo yo me siento y de trabajar en esa integralidad también. Claro, son las 2:51. Permítanme ir a la pausa, se me olvidó, la pausa comercial. Regresamos con 2 minutos de programa y ustedes tendrán que pedir la canción de cierre de Matices hoy. Es que son las 2:51, vamos a la pausa y volvemos con los últimos 2 minutos del programa. Analizamos los tonos de la actualidad, exploramos sus contrastes, matices. Puerto Caldera es la puerta de acceso por donde ingresan más de 500,000 toneladas de acero al año, una materia prima fundamental para la Tonos, matices. La radio de Costa Rica, 2:54. Doña Carla, cuando yo era joven, bastante joven, y jugaba fútbol, había un compañero de equipo que se había inventado él en su mente, que entraba en ciclos donde todos los penales los fallaba. Y él mismo decía, yo 6 meses al año hago goles, 6 meses al año los boto, ¿verdad? Y entonces nosotros, el resto del equipo intentaba decirle que eso era una pura casualidad y que no sé qué. Excepto un compañero que le daba pelota y que le decía, ¿qué? Ya estás entrando al periodo de fallar, ¿verdad? Entonces nosotros el resto le decíamos, deja de darle pelota en esas cosas porque lo único que hace es reforzarle lo que está pensando. Ok, traje esta historia a colación porque las redes sociales tienen algo perverso a mi gusto y es que nos hacen pensar, particularmente Facebook, que usa esa mecánica, nos hace pensar que todos piensan lo que nosotros pensamos y que entonces nuestra visión de mundo es igual para todo el mundo porque Facebook mide la gente que opina igual que nosotros y nos las pone más cerca. ¿Cuál es el papel, cortito, de las redes sociales en estos temas de salud mental? Claro, hoy tenemos un factor que de pronto decimos, pero porque todo se torna tan duro, porque todo es tan complicado, hay intervenciones, hay programas en salud mental, sobre todo para la niñez y la adolescencia. Por supuesto que hay una afectación para todos, la gente está súper violenta. Y los medios de comunicación en redes sociales, ¿verdad? Se generan como uno de los espacios más violentos que puedan haber. El tema de las noticias falsas en los medios de redes sociales es un tema que está ahí y que vota a cualquier persona. Y es muy duro en el ejercicio de las personas que están expuestas, por ejemplo, en la función pública. Pero evidentemente tenemos casos que son abordados desde el MEP, desde el PANI y desde una preocupación en el tema de políticas públicas, desde los espacios digitalizados, desde las redes sociales, porque hemos tenido casos en donde hay muchachos que han entrado en retos que los lleva a tener esa aprobación, que han terminado muertos. Hay muchachos que han terminado con problemas de depresión relacionado a temas de suicidio, relacionado a temas de abusos, ¿verdad? A personas menores de edad y por supuesto tiene una afectación emocional importante. Por lo tanto, este tipo de regulaciones no es un tema menor en todo lo que estamos hablando de salud mental y me parece que es uno de los temas que mayor impacto hoy tenemos y que poco sabemos manejar, ¿verdad? Porque es de pronto permanente, constante y muy rápido. Yo sí quiero decir para cerrar, Randall, si me lo permitís, que a mí me preocupa que de pronto lleguemos como a esa tranquilidad o a esa normalización cada vez más de que
de que esa violencia en que nos relacionamos o que nos estamos relacionando cada vez más, y usted mencionaba, por redes sociales, en el manejo de las calles, como personas en la interrelación, las personas tomadoras de decisión, se normalice y que sea una cosa como muy bien, ¿verdad? Eso no está normal, eso no está bien. Y esto tiene un tema importante y estructural en todo lo que hemos hablado el día de hoy. Me parece también que espero que desde el Colegio Profesional de Psicología, de profesionales en psicología y todos los gremios que están sentados en este espacio de legislación, el tema de la ley de salud mental se apruebe pronto, porque es un elemento importante que nos genera esa respuesta a situaciones más complejas de salud mental. Tenemos que generar herramientas en el Estado diferentes para atender el nuevo mundo, la nueva situación que tenemos, y esta es una herramienta interesante. A mí me parece que hay 3 cosas importantes. La incorporación de los gobiernos locales. Hay un apartado importante para el MEP que es fundamental por lo que acabas de mencionar y otras razones. Y 3, la empresa privada, porque el tema de desempleo, ¿verdad? El tema de desempleo, la reactivación económica y toda esta propuesta sin una regulación de salud mental puede tener un efecto, y está trayendo un efecto sobre mucha población que está en desventaja y que ya de por sí está siendo excluida y golpeada por muchas razones, y esta decisión sin el componente de regulación de salud mental puede traer un impacto mayor. Y el otro contenido que yo sí quisiera decir también es que esperamos seguir hablando mucho de esto, muchísimo de esto, que la gente vea, que se informe adecuadamente, que ir al psicólogo no es de locos ni de locas, que es normal, que es parte del ser humano, que puedo tener redes de apoyo, que si estoy en un problema puedo tratar de resolverlo, que podemos hablar de esto, que no es un estigma, y tener la información precisa y adecuada. Entonces, no normalizar la incidencia en una política pública de ley nacional. Yo quisiera también que en algunos decretos con el tema de la Secretaría Técnica del Ministerio de Salud se puedan ir tomando decisiones ya en donde haya una combinación interdisciplinaria con más psicólogos sentados ahí para poder abordarlo desde la prevención, y no tendríamos que esperar la ley, por ejemplo. Es otra de las cosas que me parece importante. Y tercero, informar, hablar, incidir, y que cada espacio en que pueda llegar a muchas personas lo utilicemos para poder ir generando un marco renovado, innovador o un poquito más necesario para las realidades que estamos teniendo como personas costarricenses en estas nuevas realidades que tiene mucho componente diferente y complejo que podríamos analizar, y que necesitamos hacer cosas diferenciadas para poder hacerle frente de la mejor manera. Doña Ingrid, doña Carla, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por el espacio y para la Comisión de Política Pública del Colegio de Profesionales en Psicología. Ha estado muy interesante. Van a pedir una canción de Diego Torres, ¿verdad? Que es Sentirme Libre. Sí. Un poquito a propósito del tema que hemos observado el día de hoy. Pues apenas. Saludos a las otras compañeras de la comisión, María Elena Murillo, Ana Gómez y Sonia Ortiz, que son parte también de nuestro equipo de trabajo. Claro, por supuesto. 3-1. Gracias a ambas. Gracias, Randall. Gracias. Feliz tarde. Diego Torres, despide Matices. Y gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Ladies and gentlemen, good morning.